Traders, bienvenidos de nuevo a su curso profesional de Forex de Nixon Systems. En los últimos videos hemos venido analizando cada uno de los pasos que componen nuestro plan de trading, ¿cierto? El objetivo de este video es, de manera práctica, como juntar las piezas, ¿cierto? Armar el rompecabezas completo y ver en la gráfica a través de las señales que hemos tomado en el Trading Room con la comunidad y las señales que hemos enviado a nuestro canal de trading, nuestro canal de señales, ver y comprobar que en efecto cada uno de los pasos que componen nuestro plan de trading se ha venido respetando cuando tomamos las decisiones de inversión. ¿Listo? Entonces recuerde, vamos a hablar acerca de los fundamentales, zonas de reacción, Forex Market Scan y confirmaciones en los últimos trades que hemos tomado en el Trading Room y con la comunidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este fue un trade que tomamos nosotros esta semana, ¿cierto? La semana en la que estoy grabando este video. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Fundamentales, ¿vale? En el momento en el que tomamos el trade, garantizamos de que ahí, ese día, en ese momento, no había un fundamental, ni para los australianos, ni mucho menos para los dólares. Quiere decir que cumplíamos con el primer punto de nuestro plan de trading. ¿Cuál es el segundo punto de nuestro plan de trading? Es verificar que estemos en una zona de reacción. Entonces, aquí, en efecto, cómo venía el mercado, cómo venía el activo, generando la secuencia de máximos y mínimos cada vez mayores, ¿sí? Pero a medida que venía subiendo, miren que se venía acercando a esto de acá. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá es lo que yo les expliqué a ustedes durante este curso, y esto es un order block bajista. ¿Listo? Esto es un order block bajista. Miren que el mínimo está la vela 3, está la vela 2 y está la vela 1. El mínimo de la vela 3 es mayor al máximo de la vela 1. Quiere decir que aquí tenemos un imbalance. Quiere decir que aquí esta vela a nosotros nos sirve como order block bajista, ¿vale? Entonces, si nosotros nos venimos al precio, el momento en el que tomamos el trade, miren que en ningún momento había sido tocado, quiere decir que estaba virgen, y recién aquí el activo toca el order block, ¿cierto? Recién en esta zona. Entonces ahí tenemos, no habían fundamentales, y segundo, el activo llegó a una zona de reacción bajista, un order block bajista, ¿vale? ¿Cuál es el tercer paso? Analizar cómo está el Forex Market Scan para saber si vale la pena o no dedicarle tiempo a análisis a este activo. Entonces, miren en qué momento llegó el activo a esa zona. Llegó el día 4 bueno, 4 del 4, no, 18 del 4 a las 6, a las 6 horas, ¿cierto? 18 del 4 a las 6 horas. Entonces yo tengo aquí mi Forex Market Scan y aquí yo tengo marcado precisamente esta fecha. 18 del 4 a las 16 horas, ¿cierto? Por aquí. Entonces, ¿qué me estaba indicando a mí el activo o el Forex Market Scan en este momento? Hombre, me estaba indicando, yo voy a buscar ventas en australiano dólar, ¿sí? Voy a buscar ventas en australiano dólar. Para yo buscar ventas en australiano dólar, ¿qué tengo que esperar si yo voy a vender australiano dólar? ¿Sí? Si yo voy a vender australiano dólar, AUD, USD. Para yo poder buscar ventas en australiano dólar, el Forex Market Scan me tiene que estar mostrando indicios claros de que los australianos se van a debilitar o se están debilitando, y o que los dólares me estén mostrando indicios claros de que se están fortaleciendo o que se van a fortalecer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Muy sencillo, nos venimos aquí al Forex Market Scan y miramos cómo venía el australiano, que es el verdecito, venía ganando fuerza. Perfecto, hasta ahí, digamos, no cumplía con nuestra hipótesis. Llega a este nivel y miren que aquí el activo comienza a lateralizarse. Ya eso es un indicio para mí de que los australianos, como divisa independiente, ya están agotando este movimiento alcista. Pero todavía yo no tengo una confirmación o un indicio claro de que los australianos se puedan debilitar en los siguientes periodos, ¿vale? Es recién aquí cuando el australiano cambia su pendiente de positiva o lateral, aquí en esta vela que cambia a la pendiente negativa, que yo digo, aquí ya yo tengo un indicio claro de que los australianos como divisa independiente se están debilitando. Y por ende, voy a considerar como escenario más probable de que de aquí en adelante se van a seguir debilitando. Ahora, lo que yo les digo a ustedes, o lo que yo comparto mucho en el Trading Room, yo de aquí para adelante, en el momento en el que yo tomo el trade, no tengo certeza de nada, ¿sí? Si así fuese, chicos, yo tomaría mis trades arriesgando el 10% de mi cuenta. Si, no, el 100% de mi cuenta. Si yo tuviera certeza del 100% de lo que va a pasar, tomo los trades con un apalancado durísimo. Pero como yo no tengo certeza, lo que yo tengo es un sistema probabilístico que tiene altas probabilidades de ganar, pues yo lo que hago es ejecutar un plan de trading que sé que si lo repito y lo repito y lo repito y me da a largo plazo,
debido a la esperanza positiva que tiene la estrategia, me va a ser rentable en el mediano y largo plazo. Entonces, aquí yo que tengo una alta probabilidad, producto de este indicio que tengo aquí, de que los australianos ya tienen pendiente negativa, de que los australianos se pueden debilitar en el futuro, ¿cierto? En los siguientes periodos de análisis. Y al mismo tiempo, yo estaba viendo aquí que los dólares, si yo voy a vender australiano dólar, los australianos se deben debilitar y los dólares se deberían fortalecer. Y en efecto, yo veía que los dólares venían debilitándose, perfecto, perfecto. Pero en el momento en el que australiano dólar llega a esa zona de reacción, ¿qué pasa con los dólares? ¡Prum! También cambian esta pendiente negativa que traían. Ahora se está lateralizando, pero miren que en este mismo momento en el que los australianos me mostraron debilidad, en ese mismo momento los dólares me demostraron fortaleza. Quiere decir que yo en ese momento que tomé ese trade tenía indicios claros de que las dos divisas están a favor de mi hipótesis principal. Tanto los australianos estaban mostrando debilidades y los dólares estaban mostrando fortalezas, ¿vale? Entonces ya yo tenía el Forex Market Scan a favor de mi hipótesis principal, que es lo más importante. Y ya cuando yo vengo, eso fue a las 16, el 18 de abril, a las 16 horas, ¿vale? Entonces yo vengo aquí, ¿y qué pasó? Ahí fue justamente donde yo tomé el trade. Y si nos damos cuenta, ya que se me había presentado a mí en esa zona, el activo venía subiendo, pero llegó aquí y justo me dejó estas debilidades, ¿vale? Que yo ya, desde antes de que el Forex Market Scan me confirmara, yo ya estaba empezando a tener indicios desde el punto de vista técnico de que ahí el activo se estaba frenando, de que lo que este volumen comprador, que había sido mayor al volumen vendedor, porque si no antes el precio no hubiese estado subiendo, aquí ya ese volumen comprador se estaba agotando, ¿vale? Y aparte de eso, de que yo tengo esta debilidad aquí, tengo esta vela bajista de rango amplio. A esto me refiero yo con una vela bajista de rango amplio, no tiene que ser precisamente una vela larguísima, sino que es una vela bajista que no me deja mucha mecha abajo. Entonces yo ahí ya tenía, pero yo aquí en este momento todavía no tenía la confirmación del Forex Market Scan, pero ya, digamos, desde el punto de vista técnico y de la formación de vela, ya tenía unos indicios claros de que el australiano dólar podía empezar a caer. El mercado sigue desarrollándose y aquí nuevamente mire que los compradores intentan atacar esta zona, pero no son capaces de superar esa zona porque es que es un order block bajista. Entonces aquí quisieron los vendedores, pero hicieron respetar la zona y nuevamente me dejaron esta mecha alcista, que lo vimos en el video anterior. Esa mecha alcista es una confirmación para las ventas, porque ahí los vendedores están deteniendo ese ímpetu comprador de que, o esa intención de los compradores de querer subir el precio. Y durante la misma vela, mire, siempre marco de una hora, hicieron respetar la zona y le devolvieron ese impulso con el que iba, ¿vale? Y ya a partir de ahí, en el momento en el que el peso se viene aquí en esta vela, una vez más que tengo una vela bajista de rango amplio, ¿sí? Que me está confirmando adicionalmente, miren esto de aquí, que me está confirmando, perdón, no, que me está confirmando que los vendedores tienen un interés genuino en querer tomar el control del activo, ¿vale? Decía decir que eso tenía una falla estructural de mercado, pero no, porque el último mínimo encargado de generar este máximo había sido impulso, retro. Este es el último mínimo encargado de generar este máximo. Entonces miren que cuando tomamos el trade todavía no se había generado una falla estructural de mercado. Pero no importa, lo que yo les digo a ustedes, a mí lo que me importa es que el Forex Market Scan esté a favor de mi hipótesis principal. ¿Listo? Desde que el activo llegue a un order block, me empieza a generar debilidades y el Forex Market Scan está a mi favor, lo que yo espero es eso. Cuando yo tengo Forex Market Scan a mi favor y una vez el activo ha llegado a un order block que no lo ha roto, pues yo me monto a favor de esa hipótesis. Entonces yo tomo el trade aquí. ¿A qué horas? Precisamente 18 de abril a las 16. ¿Por qué a esa hora? Porque a esa hora fue recién cuando las fuerzas, en este caso las debilidades, el índice de fuerza de los australianos me mostraban unos indicios claros de que el activo podía empezar a caer. Y aquí, al mismo tiempo, el índice de fuerza de los dólares me estaba mostrando unos indicios claros de que los dólares se podían fortalecer. Entonces, ¿yo qué tomo ahí? Hombre, esa precisamente es la zona de decisión en la cual yo voy a montar el trade. ¿En qué momento tomo el trade? Cuando se cierra la vela de marco de una hora. Aquí, por eso me aparece en la siguiente vela, pero miren que es exactamente en el close o en el cierre de esta vela de acá. Entonces aquí yo tomo el trade y de una vez les adelanto el tema de decisión monetaria que vamos a ver en el siguiente video. ¿Dónde pongo yo el stop loss? De una venta, el stop loss de una venta siempre va a ser en el último máximo, ¿cierto? En este caso aquí, ¿vale? En el último máximo que he tenido. No del order block, sino del movimiento que ya se ha generado aquí. Entonces yo monto una venta aquí, monto mis stop loss aquí
Y nosotros en Nixon Systems operamos muy sencillo. Si yo estoy arriesgando 27 pips, mi take profit va a estar en 27 pips. Una relación de 1 a 1, ya. ¿Sí? En la parte de gestión monetaria voy a explicar por qué. Tiene que ver básicamente con las reglas de consistencia que nos imponen las empresas de fondeo. Como nosotros estamos, digamos, enfocados y nuestras ganas están optimizadas para sacarle plata a las empresas de fondeo, por eso nos vamos con una relación de 1 a 1. ¿Listo? Entonces, resultado de la operación. Se cumple la hipótesis, no siempre lo hace, pero la mayoría de veces lo hace. Se cumple la hipótesis. Aquí, mire que el activo intenta subir, pero es que el Forex Market Scan no lo estaba diciendo. Los australianos se estaban debilitando, los dólares se estaban fortaleciendo, teníamos debilidades alcistas como confirmación de ventas, teníamos velas bajistas de rango amplio. Aquí, pues era muy probable que el mercado cayera y en efecto fue lo que sucedió. Miren que nosotros salimos en 1 a 1, podemos haber sacado un 2 a 1, sí, pero no es, digamos, nuestro objetivo en función a que operamos en cuentas de fondeo, ¿vale? Entonces, ahí está el primer ejemplo. Ahora, tenemos este otro ejemplo, una venta en libra yen en esta zona de aquí. Vamos a analizar por qué tomamos este trade. Si nosotros nos venimos aquí, marcos de 1 hora, nosotros tomamos el trade cuando el activo llegó precisamente a este order block acá, ¿cierto? Miren que aquí no nos tocó ir hasta muy atrás para ver, o sea, yo tomo el último order block, el order block más cercano al precio actual que esté virgen. Listo, entonces el precio venía por aquí, venía así, venía subiendo y yo me miro de aquí para arriba. ¿Cuál es el primer order block que yo me encuentro que esté virgen? Este de aquí, el marco de 1 hora. Y hay una casualidad, si yo me paso a marcos de 4 horas, miren que en 4 horas también tenía este order block, ¿sí? El mínimo de esta vela es mayor al máximo de esta vela aquí. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Un imbalance, o sea que esto a mí, un vacío de liquidez, también un imbalance. Esto de aquí es un order block para mí. Entonces yo, ya, en marcos de 1 hora, yo espero a que el activo llegue allá. ¿El activo llegó allá? ¿Monto la venta? No, todavía no monto la venta. ¿Qué tengo que esperar? Tengo que esperar cómo se empieza a desarrollar el activo ahí en esa zona muy importante, sin que me rompa. Por ejemplo, yo inicialmente este activo lo tenía así, con el order block en marcos de 1 hora. ¿Qué pasó? Que el activo vino y me lo rompió. Entonces yo dije, no, pues ya no lo puedo operar. Pero cuando me pasé a marcos de 4 horas, me di cuenta que, momento, es que yo en marcos de 4 horas también tengo este order block. Entonces, ¿qué hice? Utilicé el order block en marcos de 4 horas, ¿vale? El marco de 4 horas, que ahí me quedó. Ahí está, marcos de 1 hora. Este es el order block de 4 horas y miren que no lo rompo. Entonces el mercado venía subiendo, lo mismo en términos de ley de oferta y demanda. ¿Qué tenía que estar pasando para que el precio del activo subiera? Fácil, tenía que estarse presentando el volumen comprador mayor al volumen de... Listo. El activo llega a la zona. Miren que recién el activo llega a la zona, ¿qué es lo primero que hace? Me deja aquí unas debilidades. Pero yo ahí todavía, pues no tengo indicios claros, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista del Forex Market Scan. Listo. Luego el activo sigue subiendo. Yo, cuando lo estamos viendo, yo lo estaba, no, pues para mí este activo se va a seguir derecho, no lo va a respetar. En esta vela de aquí pasa algo muy interesante. Nos deja esta misma mecha, nos deja una debilidad alcista, ¿sí? Quiere decir que los vendedores ya ahí empezaron a defender el precio y nos deja una vela bajista, pero no es precisamente de rango amplio, porque miren que nos deja esta debilidad grande aquí abajo. Entonces yo dije, todavía no, o sea, está como configurando bien, pero todavía el activo o las confirmaciones de velas no están lo suficientemente interesantes. Y de hecho, si yo miro a qué hora se estaba presentando eso, aquí abajo puedo ver la fecha, me dice 18 de abril a las 14. Y si yo me vengo para acá, mi Forex Market Scan, 18 de abril a las 14, yo estoy buscando, o estaba en ese entonces, en ese momento estaba buscando una venta en GBP JPY, ¿cierto? JPY, ¿sí? Quiere decir que si yo estoy buscando una venta en libra yen, yo que tengo que esperar que me muestre el Forex Market Scan. Para yo poder vender este activo, yo tengo que esperar que el Forex Market Scan me muestre indicios claros de que las libras se van a debilitar y o que los yenes se van a fortalecer. Eso es lo que yo tengo que esperar que me muestre el Forex Market Scan. Listo, eso es lo que yo tengo que esperar que me muestre el Forex Market Scan. Pero miren que cuando el activo estaba llegando aquí a las 11 hora broker, a las 12, a las 13, cómo venían las fuerzas o los índices de fuerzas de las libras, que son las azulitas, estas como azules turquesas, y los yenes, que son estos, los azules grisáceos. Miren que las libras sí venían bajando, pero los yenes todavía no me habían confirmado
digamos, a favor de mi hipótesis, ¿cierto? Todavía no. Entonces decía, desde el punto de vista del Forex Market Scan, no tenía nada interesante, ¿cierto? Porque no se estaban cumpliendo las dos hipótesis. Y para acabar de ajustar, no veía yo una formación clara desde el punto de vista de las velas para decir, ok, al menos aquí tengo confirmaciones desde el punto de vista técnico, pero ni así. Entonces, esperando, aquí en esta vela, a las 15 horas, hora del servidor, hora del broker, pasa algo interesante. Ya sí se me presenta a mí una vela bajista de rango amplio, pero vengo yo y miro el Forex Market Scan y a las 15, aquí todavía no se había presentado nada, ¿cierto? Todavía yo no tenía, los dos estaban como muy enrangados, entonces decía, el Forex Market Scan todavía no me está mostrando esa decisión clara, entonces pues todavía no voy a tomar el trade, ¿vale? En la siguiente vela pasa algo más interesante aún. ¿Listo? ¿Qué es? En la siguiente vela pasa esto de acá. Los compradores intentan hacer subir el precio, ¿sí? Intentan hacer subir el precio, pero ¿qué pasa? Los vendedores aquí les rechazaron ese intento. Entonces, en términos de ley de oferta y demanda, ¿qué pasó ahí? El volumen comprador empezó a ser mayor al volumen vendedor, pero apenas el precio llegó al order block, a la zona del order block vendedor, de uno de los vendedores, prum, se activaron y dijeron, no señores, esto es zona de vendedores y vamos a hacer respetar el precio. Resultado de la ecuación, el activo se devuelve y nos deja esta hermosura de mecha alcista. Entonces ya tenía muchas confirmaciones, al menos desde el punto de vista técnico. Tenía esta mecha aquí alcista, tenía esta vela bajista de rango amplio y tenía esta debilidad alcista hermosa. Entonces yo quedé aquí, ok, ya el activo sí me interesa. Vamos a ver a qué hora se presentó eso. Eso fue el 18 a las 16. Este trade lo tomamos al mismo tiempo que tomamos mostrando dólar. Entonces, el 18 a las 16, ya que había pasado con el Forex Market Scan. Miren qué hermosura. Ahí, en esa vela, los yenes dejaron de estar laterales. ¿Y qué hicieron aquí? Prun, levantaron la pendiente, pusieron pendiente positiva. Y las libras continuaron con su movimiento lento, pero continuaron demostrando ciertas debilidades. Entonces lo que dije ahí, ya tengo todo. El Forex Market Scan ahora sí está a favor de mi hipótesis. Tengo aquí muestras claras de que los vendedores están haciendo respetar las zonas. De hecho, esta vela bajista a mí me muestra un interés genuino por parte de los vendedores de querer tomar el control del activo. Monto mi operación, sencillo, monto mi trade apenas cierra esta vela. ¿Por qué quedo por aquí abajo? Porque a esa hora tomamos como 3 trades, ¿sí? Esto fue en pleno trading room, si mal no recuerdo. Entonces, como estaba tomando como 3 trades, pues mientras montaba uno, después otro. El caso es que aquí se tomó el trade en venta. ¿Dónde pongo mis stop loss? Ya ustedes la saben. El stop loss de una venta, ¿por qué no aparece? El stop loss de una venta siempre está aquí arriba en el último máximo, 50, 51 pips. El take profit está aquí también, 50, 51 pips. Mira que aquí sí quedó el registro del take profit. No sé por qué no quedó aquí el registro del stop loss. Pero si yo me monto aquí, de aquí a aquí hay 51 pips y de aquí a aquí, que fue donde salimos, hay exactamente 51 pips. Que de ahí para abajo siguió cayendo y pudimos haber sacado otros 150 pips. O sea, esta fue una operación. Yo entrando aquí hasta aquí abajo eran 200 pips. Tranquilamente un 4-1. Chicos, yo no busco eso en el mercado, ¿vale? Y en Nixon no buscamos eso en el mercado. En Nixon buscamos la relación de 1-1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de esa forma podemos cumplir más fácilmente con las condiciones que nos ponen las empresas de fondeo, ¿vale? Ahí quedó. Entonces, claro, el Forex Market Scan recién nos confirmó, nos puso por ahí a dudar un poquito, pero miren que después los yenes, los yenes se fortalecen mucho más de las fortalezas que traen las libras. Este está muy interesante porque las libras, yo estoy buscando ventas en libra yen, entonces yo debería esperar que las libras caigan y los yenes suban. Esa fue la información que yo tuve aquí. Aquí las libras venían cayendo y los yenes venían subiendo. Yo de aquí para allá no sabía qué iba a pasar. Y miren que pasó algo, hombre, fatal, y fue que en las siguientes horas las libras comenzaron a fortalecerse y los yenes comenzaron a debilitarse. Pero, pues yo ya estaba montado en el activo y yo empecé a identificar aquí ciertos patrones, pues empecé a identificar que el activo estaba respetando este order block, ¿cierto? Entonces dije, vamos a esperar a ver cómo reacciona el activo, ¿vale? Y simplemente, ¿qué pasó después? Si bien las libras siguieron subiendo, contrario a lo que estábamos esperando en nuestra hipótesis, los yenes subieron mucho más fuerte que
que la forma en la que subían las libras. Y fue lo que yo les dije en el videito ese donde analizamos las formas en las cuales un activo podía subir, otro podía bajar. Para que un activo baje, los dos se pueden estar fortaleciendo, ¿cierto? Los dos se pueden estar fortaleciendo, pero aquí los dos se pueden estar fortaleciendo, las libras se pueden estar fortaleciendo y los yenes se pueden estar fortaleciendo, que fue exactamente lo que pasó aquí en este momento, los dos, las libras fortaleciéndose y yenes fortaleciéndose. ¿Qué nos sacó a nosotros en Take Profit? Que los yenes se fortalecieron en mayor magnitud de la magnitud en la que se fortalecieron las libras. Resulta de la ecuación, claro, como sucedió eso, aquí tenemos que el trade llegó a Take Profit. Listo. Vamos a buscar otro ejemplo. Tenemos esta venta en euro-yen. También el mismo día, la misma hora, esta semana fue muy buena. Aquí tenemos a dónde estaba llegando este precio. Estaba llegando a este order block de acá, que estaba virgen. No lo habían tocado. Aquí no lo había tocado, ¿cierto? Aquí no lo había tocado. Como nos damos cuenta nosotros, dándole aquí en la observación del mercado, el mínimo de esta vela es 164.814. Aquí vemos el mínimo y aquí vemos el máximo. El mínimo de la vela es de este order block 164.814 y el máximo de esta vela es 806, quiere decir que este order block estaba virgen. ¿Dónde lo vinieron a tocar? Aquí, en el momento en que nos interesó. Entonces, cuando el activo llegó allá, yo dije, ¿me interesa o no me interesa este activo? Entonces vengo aquí, eso fue también en el momento en el que llegó fue el 18 a las 9 de la mañana. Entonces yo el 18 a las 9 de la mañana vengo y miro 9 horas broker, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estaban las situaciones? ¿Cómo estaban las fuerzas? Los euros, miren cómo estaban los euros, se venían fortaleciendo, pero ya nos estaban empezando a mostrar indicios de que se pueden empezar a debilitar. Lo que hablamos en el video del Forex Market Scan, la teoría del péndulo, ¿cierto? El mean revert. Entonces, cuando está tan alejado de su punto de equilibrio, lo más probable es que empiece a presentar retrocesos en busca de su punto de equilibrio. Entonces, el euro puede empezar a bajar. Y los yenes yo los veía muy laterales, entonces yo decía, bueno, pues vamos a esperar a ver cómo reacciona el activo en esa zona. El activo llega a la zona, toca el order block, perfecto, estamos en ese order block de marcos de una hora, no me rompe el order block, la parte superior del order block quiere decir que está válido, y miren lo que empieza a hacer el activo apenas llega a esa zona, ¿sí? Miren lo que empieza a hacer el activo apenas llega a esa zona. Llega a esta zona y de una, prum, debilidad alcista. Miren que de una, apenas tocó el order block, lo reciben los vendedores y le dijeron a los compradores, no señor, esto es zona de vendedores. Entonces los compradores ya como que empezaron a decir, güey madre, aquí realmente estamos en una zona importante de vendedores. Vamos a ver qué pasa. En la siguiente vela de una hora, siempre marcos de una hora. En la siguiente vela de una hora, miren que los compradores otra vez intentaron hacer subir el precio, pero otra vez aquí los vendedores metieron volumen y dejaron nuevamente una debilidad alcista. Ahí yo no tenía todavía confirmaciones, pero ahí ya estaba empezando a pensar, aquí los vendedores están haciendo respetar la zona, ¿sí? Hay que esperar, ¿cierto? Pero al menos está viendo que la fuerza con la que venían subiendo los compradores aquí ya están desgastados. O una de dos, están desgastados o los vendedores están haciendo respetar el precio. Pero cualquiera de las dos está a favor de nuestra hipótesis vendedora. El mercado se enranga. Aquí nuevamente nos deja otra vez, miren, otra debilidad alcista. El activo nuevamente intenta subir, pero miren que aquí, cuando los compradores parecía que iban a ser capaces de romper ese order block, los compradores llegan y dicen, no señor, esto es una vendedora, ¡prum! Y les meten esta debilidad, ¿sí? Dejan esta debilidad alcista. Entonces yo estaba pendiente del mercado, yo decía, aquí está pasando algo definitivamente. En la siguiente vela tenemos esta belleza de aquí, una vela bajista de rango amplio, una vela bajista de rango amplio. Y lo más interesante, si yo vengo y analizo la estructura de mercado, yo tengo este mínimo que me genera este máximo me genera este mínimo me genera este máximo me genera este mínimo me genera este máximo y este máximo me genera este mínimo. Listo. Y este mínimo es el encargado de generar este máximo de acá. Quiere decir que este es el último mínimo de mi estructura alcista. Esta vela bajista de rango amplio, no solamente me estaba confirmando a mí que los vendedores tenían intención real, intención genuina en tomar el control del activo, sino que adicional me había roto el último mínimo de la estructura. Quiere decir que aquí que tenemos nosotros una falla estructural del mercado y es bajista porque es a favor de los vendedores, ¿sí? Entonces ahí ya yo tenía, desde el punto de vista técnico, tenía un montón de confirmaciones a mi favor. Tenía muchas debilidades alcistas que nos daban a entender a nosotros que los compradores estaban agotándose.
tenía esta hermosura de vela bajista de rango amplio que me demostraba a mí o que me demostró a mí que los vendedores tenían interés genuino en tomar el control del activo, tenía una falla estructural del mercado, pero hasta ahí, ¿qué teníamos que esperar? El Forex Market Scan. Listo. Entonces, ¿a qué hora sucedió esta vela? Esta vela sucedió el 18 a las 15 horas. Si yo vengo y analizo a esa hora, cómo estaba el Forex Market Scan 18 a las 15 horas, ¿cuál era mi hipótesis principal? Una venta en el euro JPY, ¿sí? Entonces, si yo voy a vender euro JPY, voy a vender el CFD del euro JPY, ¿qué tengo que esperar con la divisa base? ¿O qué tengo que esperar de la divisa base? Indicios claros de que el euro se va a debilitar. ¿Y qué tengo que esperar de la divisa cotizada? Indicios claros que la divisa cotizada se va a fortalecer. Entonces, si yo vengo y analizo a esa hora el Forex Market Scan, ¿de qué me doy cuenta yo? Hombre, que los euros a esta hora ya me estaban mostrando indicios claros de que de que se estaban debilitando, ¿vale? Y los yenes aquí todavía no me estaban mostrando indicios claros de que de que se iban a fortalecer, pero estaban muy laterales. Y como el euro era la divisa que estaba más desviada por encima en ese momento, por ende era la mejor divisa para buscarle venta. Entonces, también en el video en el que les expliqué cómo la cotización de un activo puede subir o puede bajar, ¿de qué otra forma puede bajar un activo? La cotización de un CFD. Si la divisa base, no, no. Si la divisa base se debilita, ¿sí? Si la divisa base se debilita y la divisa cotizada se mantiene lateral, que fue exactamente lo que estaba, o sí, fue exactamente lo que estaba pasando en el momento que yo tomé el trade. La divisa base, es decir, los euros se venían debilitando y la divisa cotizada, que eran los yenes, estaban laterales. Entonces yo que dije ahí, hombre, no, aquí yo ya tengo todo a mi favor. Listo, yo tengo todo a mi favor. Resultado de la operación, en efecto, monto el trade aquí, el trade vuelve y sube aquí en búsqueda de liquidez, seguramente en time frames menores o en marcos temporales en marcos temporales de 5 minutos, 15 minutos. Aquí arriba habían algunos order blocks, en efecto eso fue lo que sucedió, ¿sí? Marcos de 5, 15 minutos, habían ahí unos order blocks, por aquí, por acá estaban, o en 5 o en 15 minutos, ¿sí? No recuerdo bien, pero por ahí había unos order blocks que fueron precisamente los que el activo visitó antes de comenzar a caer, ¿cierto? Igual como les digo, yo eso no lo reviso pues como para tomar una decisión de inversión, pero eso es lo que explica por qué el activo llega hasta esta zona y comienza a generar los rechazos. Entonces están en marcos de un minuto. Ahí está, pero yo por eso no bajo marcos a lower time frame, ¿cierto? Simplemente como para mostrar por qué el activo se frenó ahí, si es que llegó a la zona. No, ya me pasé. Pero bueno, el caso es que el activo llega a ese nivel. ¿Qué hace el activo? Lo que hemos visto nosotros, lo que les explica a ustedes cuando pasa una falla estructural de mercado. Si el activo aquí me venía generando una estructura de máximos y mínimos cada vez mayores, este es el último mínimo encargado de generar este máximo, tengo una falla estructural del mercado, que es muy probable que el mercado una vez rompa ese último mínimo, que haga un retroceso para entonces sí desplegar el tramo de impulsos y máximos y mínimos cada vez menores. Y fue exactamente lo que sucedió. Miren este trade, una vez más. A este trade, si yo tomo el trade aquí, ¿dónde pongo la venta? En el último máximo más cercano, es decir, aquí, en este de aquí, 36 pips. ¿Cuál es mi take profit? 36 pips, ahí está. ¿Cuánto alcanzó a correr? 150, un 5 a 1 facilito. Pero nosotros vamos siempre por 1 a 1, listo. Ahí está. Este ejemplo de compra, ¿cierto? Australian Chief. El activo venía bajando. Yo por aquí estuve analizando en este order block, lo rompe, entonces se iba analizando por aquí. Ya no encuentro más order block, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Ir hacia el pasado y ver en qué zona hay un order block importante. Y me lo encuentro aquí. Marcos de una hora, ¿cierto? Si vemos aquí, esto es un order block importante. El máximo de esta vela es menor al mínimo de esta vela, quiere decir que aquí tenemos un imbalance y esto es un order block alcista, ¿cierto? A favor de los compradores. ¿Qué pasa cuando el activo llega ahí a esa zona? Miren que desde que se generó no lo han tocado. Aquí no lo tocaron, por aquí, recién aquí lo tocaron, ¿cierto? Recién en esta zona lo tocaron. Entonces yo digo, ok, ese order block estaba virgen y miren que apenas el activo llega al order block y ¿qué empieza a pasar? Los compradores empiezan a hacer respetar el precio. El activo venía cayendo con mucha fuerza, máximos y mínimos cada vez menores, máximos y mínimos cada vez menores, máximos y mínimos cada vez menores.
aquí este es el último máximo encargado de dar este mínimo y prum, pero llega aquí y de una me genera esta debilidad, una debilidad bajista, ¿vale? Entonces, claro, si yo estoy llegando a un order block alcista, pues voy a buscar compra, no tiene sentido buscarle ventas aquí, ¿vale? No tiene sentido. Entonces llega el activo ahí y yo digo, ok, ahí ya tengo yo unos indicios claros de que los compradores quieren hacer respetar el precio, pero hay que ver cómo se desarrolla el activo. Los compradores intentan, y esto es muy interesante, vean, los compradores de aquí reaccionan y paran el impulso bajista. Intentan hacer subir el precio, es decir, intentan tomar el control del activo, pero los vendedores dicen, no, es que nosotros venimos con fuerza, y prum, les devuelve. Cuando pasó esto, yo dije, no, aquí no hay nada. Para mí aquí era muy probable que el activo siguiera cayendo. Listo, siguiera cayendo. El activo, pero mire que los compradores, una vez más, intentan tomar el control. Aquí los vendedores intentan romper nuevamente el order block, pero los compradores dicen, no señor, y nos dejan esta debilidad bajista, ¿vale? Los vendedores intentan nuevamente romper el order block, pero nos dejan nuevamente esta debilidad bajista. Y ya aquí yo identifico algo muy interesante. Luego de esta debilidad bajista veo esta vela alcista de rango amplio y esta vela alcista de rango amplio. No me dejan casi, me echan la parte superior. Entonces digo, ok, ya ahí tengo indicios de que los compradores están haciendo respetar la zona. Quiere decir que los vendedores ya están agotados y los compradores aquí ya me mostraron interés en querer tomar el control del activo. ¿A qué horas fue esto? Esto fue el 17 a las 5, pero vamos a analizarlo aquí desde que llegó el 16 a las 16, bueno, desde el 16 a las 16, el 16 de abril a las 16, que fue el momento en el que llegó a la zona. En ese momento, vamos a ver cómo está el Forex Market Scan, 16 a las 16, el día 16 a las 16. Estamos buscando compras en Australiano Chip, ¿cierto? En Australiano Chip. Ahí está muy claro, ¿cierto? A las 16. Miren dónde se estaba ubicando el australiano. ¿Cómo venía el australiano? El australiano son la línea verde. Venían bajando, o sea que yo ahí, cuando llegó el 16 de abril a las 16, es decir, aquí a ese momento que llegó, yo dije, no, ahí no me monto en compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el activo venía bajando, evidentemente los australianos se venían debilitando y no solamente eso, los francocios se venían fortaleciendo. Y si yo voy a buscar una compra, en el australiano CHF, sí, en el CF de los australianos CHF, ¿qué tengo que esperar yo? Hombre, que los australianos, como dice el dependiente, se estén fortaleciendo o me demuestren o me den indicios de que se van a fortalecer en los próximos periodos. ¿Y qué tengo que esperar de la divisa cotizada? En este caso, los francos suizos. Hombre, que se están debilitando o que me muestren indicios claros de que se van a debilitar. Todo lo contrario. Cuando el activo llegó a esa zona, yo dije no. Pero, o sea, los australianos se venían debilitando, tenían pendiente negativa, ni siquiera se estaban lateralizando, y los francosuizos se venían fortaleciendo, tenían pendiente positiva y ni siquiera se estaban lateralizando. Yo dije, no, esto se va a seguir derecho. Incluso creo que en el trading room dije, no, esto va a seguir, va a romper esta zona. Pero ¿qué pasa? El mercado se enrangó y ya empezó a pasar algo muy interesante. Recuerda que yo les dije cuando vimos el video del Forex Market Scan que este tipo de activos son los más interesantes para operar, porque el australiano era la divisa que estaba más desviada por debajo y el franco suizo era la divisa que estaba más desviada por encima, ¿sí? Por ende, por teoría de reversión a la media, los francos suizos tenían altas probabilidades de, una vez empiecen a lateralizar, de retornar a su punto de equilibrio, es decir, de caer. Y los australianos, como eran las divisas, o era la divisa que estaba más desviada por debajo, tenían unas altas probabilidades de comenzar a subir, ¿sí? En busca a buscar ese retorno al punto de equilibrio, la teoría del mean reverse. Entonces, yo dije, o sea, el activo ahí, cuando llegó, no estaba, no, el Forex Market Scan no me estaba mostrando nada contundente, pero yo decía, hay que prestarle atención porque si estos australianos se empiezan a debilitar y o estos francos suizos también se empiezan a debilitar y a mostrarme estas pendientes negativas, ahí va a pasar algo, ¿vale? Entonces el activo siguió generando tun. ¿Y dónde venimos a tomar nosotros el trade? Mire, ahí está. Aquí, el 17, o sea, que éramos casi. Mentira, no, este trade lo tomamos a las 6, a las 5 hora Europa, ¿sí? O sea, en las horas de la noche para Latinoamérica. Eso es lo otro. O sea, si a mí se me da un trade en sesión de Nueva York, yo lo tomo. Si se me da sesión de Asia, yo lo tomo. Si se me da las 20 horas broker, yo lo tomo. Si se me da las 6 horas broker, yo lo tomo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El activo a las 17
No, el 17 de abril a las 5 yo tomé el trade. Vamos a ver cómo estaba el Forex Market Scan. 17 a las 5. 17 a las 5. Ah, ahí, miren que ya ahí yo tenía indicios muy claros desde el punto de vista del Forex Market Scan de que estos australianos se iban a empezar a fortalecer. De hecho, ya se estaban fortaleciendo. Y que los francos suizos se estaban empezando a debilitar. De hecho, ya se venían debilitando. ¿Vale? ¿Qué estaba yo esperando para poder tomar el trade? Estaba esperando precisamente estas velas alcistas de rango amplio, ¿vale? Que me confirmaran que los compradores querían tomar el control de ese activo, ¿vale? ¿Qué pasó? Esperamos y esperamos y esperamos y esperamos. Y por aquí cuando ya nos empezó a generar este rompimiento y esta estructura de máximos y mínimos cada vez mayores, pero sobre todo cuando el Forex Market Scan nos estaba mostrando que los australianos venían subiendo, sí, se estaban fortaleciendo, los francos se estaban debilitando, pero el activo no estaba reaccionando. Yo que dije, no, esto está muy sospechoso, ¿qué les compartí en el grupo? Dije, vámonos a break-even. Entonces, ¿dónde nos montamos nosotros? Aquí. ¿Dónde están nuestros stop loss? En el último mínimo de esta estructura, es decir, aquí abajo. 18 pips. ¿Dónde está nuestro take profit? Aquí arriba. 18 pips. Ahí está la ceñita, ¿cierto? Ahí está la ceñita. Ahí está la ceñita de donde montamos nosotros nuestro take profit, ¿cierto? Acá. Entonces yo dije, stop loss 17, 18 pips. Take profit 17, 18 pips, ¿cierto? Por aquí. Miren que el activo estuvo a 2 pips de tocar nuestro... no, por aquí estuvo como a 3, 4 pips. Ya mandamos a poner el break-even, nos saca en break-even. Cuando ponemos nosotros break-even, no es que llegue un 70, un 80% no, cuando las fuerzas nos están indicando cosas contrarias a nuestra hipótesis principal. Estamos a favor, digamos, el activo, una compra, montamos una compra, el activo comienza a correr a favor de nosotros. Pero ya, por ejemplo, el Forex Market Scan empieza a mostrar las fuerzas contrarias de nuestra hipótesis. Ahí mandamos tomamos una decisión de cerrarlo o tomamos una decisión de mandar a break-even. Este fue muy traicionero. Yo le decía a los chicos que estamos ahí, estamos hablando por el grupo, les decía que pusimos break-even, eso fue en plena mentoría. ¿Y cómo es que ponemos break-even? Y a las 2 horas, ¡pum! Take profit, ¿sí? Pero bueno, es parte del negocio. Ahí está el ejemplito del Australian Chief. Vamos a buscarlo. Bueno, les quiero compartir porque pues evidentemente no todos los trades salen positivos. Para aquí el euro australiano le tomamos esta compra, ¿cierto? Pero no vamos a hablar precisamente de esta compra que salió en Take Profit, vamos a hablar de esta venta que salió en Stop Loss. ¿Listo? Miren algo interesante. Si yo analizo el euro australiano en marcos de una hora, no teníamos order block, ¿sí? Este trade se tomó aquí, en esta vela. ¿Sí? Entonces vamos a marcos de una hora y vamos a identificar ahí la zona en la que se tomó el trade, exactamente en esta vela acá se tomó el trade. Listo, en eso. Si yo vengo aquí a marcos de una hora, yo me vengo para el pasado, miren que yo aquí no tengo un order block, ¿cierto? Porque el mínimo de esta vela sí hace match con el máximo de esta vela, entonces no tengo order block. Pero en marcos de 4 horas, ahí donde yo le digo donde yo les digo que voy a marcos de 4 horas y verifico si tengo ahí un order block, ¿cierto? Y miren que aquí en marcos de 4 horas sí es evidente el order block, ¿cierto? Este es nuestro order block, todo esto es un imbalance. Y miren que el activo llega a esa zona y empieza a generar debilidades. Entonces yo me bajo a marcos de una hora y yo que empiezo a ver ahí, yo empiezo a ver ahí, cuando el activo llega a esa zona, de una, miren, esto es una belleza. Pues nos apan stop loss, pero si me lo vuelven a poner, lo vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque el activo venía subiendo. Y aquí le cogimos este take profit, lo mismo, miren, podemos haber seguido con el take profit hasta arriba, pero bueno. ¿Cómo venía el precio? Evidentemente venía subiendo. Que según la ley de oferta y demanda, que está hablando en términos de volumen, el volumen comprador definitivamente era mayor al volumen vendedor para que el activo venga subiendo. Venía subiendo con mucha fuerza. De hecho, cuando yo vi que el activo llegó a esta zona con esta vela alcista, arrancó amplio, yo dije, eso se va a seguir, ¿sí? Eso se va a seguir de hecho. Pero ¿qué pasó? En la siguiente vela, los vendedores ya sí entraron en acción y nos dejaron esta mecha alcista. Nos dejaron esta mecha alcista. Entonces yo dije, momento, ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo. Luego en la siguiente vela nos tiraron esta vela bajista. Vamos a analizar qué estaba pasando en el Forex Market Scan precisamente en esta vela de aquí. Esto fue el 16 de abril a las 18, ¿cierto? 16 de abril a las 18. 16 de abril a las 18. Listo. Entonces, estamos buscando una venta en euro australiano, ¿vale? Euro australiano. Entonces, venta en euro AUD.
¿cierto? AUD. ¿Qué tendríamos que esperar nosotros por parte del Forex Market Scan para poder buscar esta venta? Hombre, que la divisa base, en este caso los euros, se debiliten, se estén debilitando o nos den indicios claros de que se van a debilitar. Y o que la divisa cotizada, en este caso los australianos, se fortalezcan o nos den indicios claros de que se van a fortalecer, ¿vale? Listo. Entonces vamos a ver en ese momento qué estaba pasando con el Forex Market Scan. Venimos al Forex Market Scan, este de aquí, y el euro, ¿cómo venía el euro? Nada que hacer, el euro es el magenta, venía fortaleciéndose. Y el australiano, ¿cómo venía el australiano? Se venía debilitando, es decir, completamente contrario a a lo que necesitábamos para que se cumpliera nuestra hipótesis. Entonces, ahí cuando llegó el 16 de abril a las 16, pues por eso no tomamos aquí este trade, el 16 de abril a las 16 y a las 18 tampoco. 17, 18, miren que todavía los euros venían subiendo, tenían pendiente positiva y los australianos venían bajando. No tenía sentido, todavía no tenía indicios claros de que esas situaciones se iban a poner a nuestro favor. Como yo de aquí para adelante no sabía que esto, o sea, no tenía indicios claros, entonces yo dije, todavía no me puedo montar. Ok, esperamos a que el activo trabajara un poquito más la zona, a que el activo trabajara un poquito más la zona y ya al siguiente, en las horas de la noche, nos dimos cuenta que el activo aquí me rompió este último mínimo, entonces que ya nos está generando allá arriba, nos está generando una especie de order flow, un impulso retro confirmado, ¿sí? Porque aquí yo no tomé decisiones, aun cuando el Forex Market Scan me estuviese diciendo, ahí ya sí que los euros estaban empezando a debilitar y los australianos a fortalecer, porque no veía movimientos claros bajistas a favor de la hipótesis. Sí, miren que me estaban dejando muchas mechas, pero aquí ya sí tuve una vela bajista de rango amplio y también tuve esta vela bajista que me rompe este último mínimo, ya me está generando a mí la idea de impulso retro confirmado. Entonces en el cierre de esta vela yo decido tomar el trade. Listo, decido tomar el trade. ¿En qué momento tomé el trade? El 17 de abril a las 3, ¿cierto? A las 3 hora Europa. 17 de abril a las 3 hora Europa. 17 de abril a las 3 hora Europa. ¿Cómo venían los australianos? Ya los analizamos ahorita. Venían evidentemente fortaleciéndose, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos para que se cumpla nuestra hipótesis bajista. ¿Y cómo venían los euros? Ya nos estaban mostrando que este impulso alcista con el que venían los euros, como es independiente, se estaba lateralizando. Incluso aquí ya teníamos este indicio claro de que se iban a empezar a debilitar. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que el activo en ningún momento tomó la decisión de comenzar a caer. ¿Por qué? Porque los euros no cayeron, ¿cierto? Sino que hubo un momento en el que empezaron a subir. Y los australianos también empezaron a subir. ¿Qué trajo como resultado eso? Que el activo se empezó a enrangar. En esta operación duramos como 2 días, que no es normal. Nuestras operaciones casi siempre están en el mismo día que la tomamos. Entonces, mira lo que pasó. Se enrangó. Pero en ningún momento tuve yo como indicios claros de que el activo si hubiera stop loss. Recién cuando aquí, ¿cierto? Cuando ya el australiano sí empezó a caer con más fuerza, la fuerza con la que venían los euros, porque miren que parecían, o sea, hermanitos. Subía el australiano, subía el euro, se lateralizaba el euro, se lateralizaba el australiano, bajaba el euro, bajaba el australiano. Entonces estaba muy enrangado, no me había dado señales a mí el Forex Market Scan de que las fuerzas estaban contrarias a mi hipótesis principal. Entonces, ¿qué hice yo? No podía cerrar ese trade todavía, ¿vale? Resulta la ecuación, aquí en esta vela ya ahí sí el Forex Market Scan nos empezó a mostrar aquí que los australianos se estaban debilitando en mayor magnitud al debilitamiento que nos estaban mostrando los euros. ¿Qué pasó ahí? Se disparó el euro australiano. ¿Listo? Entonces, por ello salimos en stop. ¿Vale? Vamos a esperar a buscar otro ejemplito. Trader, vamos a mirar este ejemplito de compras para terminar este videito. Miren, el activo Libra Chief, ¿cierto? Venía generando estas caídas aquí importantes, pero por aquí empezaba a llegar a este order block. Aquí buscamos nosotros una posibilidad de comprar, pero el Forex Market Scan nunca nos dio confirmación. Ahora el activo genera nuevamente unos mínimos. Aquí en marco de una hora no teníamos un order block claro, teníamos este de aquí, ¿cierto? Este de aquí, este order block, pero el activo lo rompe. Entonces ya cuando vamos a marcos de 4 horas nos damos cuenta que aquí en esta zona sí teníamos este order block en marcos de 4 horas. El activo en marcos de una hora llega ahí a ese order block, ¿cierto? Al order block de 4 horas y de una, miren, aquí en esta vela de aquí nos genera, en esa misma vela nos genera, bueno, en esta acá nos genera esa debilidad, ¿cierto? Esta debilidad. ¿A qué horas fue esto? Esto fue el 5 de abril a las 18. Ahora, cuando nos vamos nosotros
5 de abril a las 18. Cuando nos vamos nosotros a verificar cómo está quedando el Forex Market Scan en esa fecha, nos damos cuenta, 5 de abril a las 18. Miren cómo venían las libras venían laterales y justo ahí a las 18, cuando nos deja esa mecha, empiezan a mostrarse las libras cierta tendencia alcista, ¿cierto? Una pendiente positiva. ¿Dónde tomamos nosotros el trade? Aquí, el 5 de abril a las 20. Aquí tomamos nosotros el trade. Claro, ya empezamos nosotros a identificar estas debilidades bajistas que precisamente nos dan a entender a nosotros que la fuerza con la que venía cayendo el mercado o el volumen vendedor que venían metiendo las personas que están interesadas en acercar el precio ya se estaba agotando. Listo, ya se estaba agotando. Y esta vela alcista de rango amplio nos empezaban otros a confirmar, nos empezaban otros a confirmar que había un interés genuino por parte de los compradores en hacer subir el precio. Listo. Aquí el 5 de abril a las 20 fue que nosotros tomamos el trade, 5 de abril a las 20, de hecho 5 de abril a las 19, es decir, en esta vela, ¿qué empezamos a notar nosotros? Empezamos a notar que en efecto las libras están empezando a tener esta pendiente positiva y que los francos suizos si bien estaban por encima, estaban subiendo, ya estaban llegando a un nivel extremo, que normalmente es el nivel de 3 o de 6, y la naturaleza, y eso lo vamos a ver mucho en el trading room, porque lo que yo les digo, o sea, cada trade es una casuística completamente diferente, es un caso que hay que analizarlo en detalle. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La naturaleza de los francos suizos no es precisamente que vayan a buscar los niveles extremos. Normalmente los francos suizos cuando llegan al nivel de punto 3, punto 4 se empiezan a devolver. Entonces, asumimos el riesgo de tomar esta compra porque las libras ya se venían lateralizando hace mucho tiempo y estaban empezando a mostrarnos aquí unos indicios claros de que se iban a empezar a fortalecer. Y especulamos nosotros en ese entonces con que los francos suizos podrían empezar a devolverse por la naturaleza que tienen los francos suizos de que no son muy direccionales. En efecto, ¿qué pasa? El precio comienza a subir y ya aquí, cuando el activo, aquí los francos suizos ya empiezan a mostrar pendiente negativa, ya nosotros dimos este trade a directo al take profit y en efecto fue lo que sucedió. Montamos nuestra entrada aquí en este nivel, pusimos el stop loss en este mínimo, esto es como 36, 37 pips y el take profit aquí 34, 36 pips, listo. Algo muy importante, esto fue una operación que dejamos correr durante un fin de semana para las cuentas de FTMO. Entonces, claro, por eso aquí aparece esto abajo, pero yo normalmente los fines de semana cancelo los stop loss para que las manipulaciones que presentan los fines de semana no me vayan a cazar los stop loss, porque normalmente pasa esto, cazan stop loss y luego se van derechos. Entonces, aquí tenemos otra forma en la cual podemos utilizar el Forex Market Scan y una entrada que cumplía con una debilidad bajista importante. Esto fue lo que más confianza me generó a mí y esta vela alcista. Listo, miren que se presentó la confirmación de esos dos y teníamos desde el punto de vista del Forex Market Scan una evidente fortaleza por parte de las libras y estábamos especulando con que los francos suizos respetaran el comportamiento normal que ellos tienen, y es que cada vez que llegan a estos niveles comienzan a generar estos retrocesos. Bueno, entonces chicos, esos son como algunos ejemplos de trades que hemos tomado las últimas semanas, y ustedes ven, pues no es 100% seguro. Cualquier persona que le diga a usted que tiene una estrategia que siempre gana, le está mintiendo y tiene pues malas intenciones. Nosotros lo que tenemos es un sistema que tiene una esperanza matemática positiva en el mediano y largo plazo, y que siempre ejecutamos los tres de la misma manera, siempre, siempre, siempre. Miramos que no haya fundamental, check. Si no hay fundamental, miramos qué activos están llegando a zonas de reacción, check. Cuando llegan a la zona de reacción, miramos cómo está quedando el Forex Market Scan, check. Y una vez el Forex Market Scan está dando indicios de que el activo va a reaccionar a nuestro favor, o que el activo tiene altas probabilidades de reaccionar a nuestro favor, esperamos la confirmación o buscamos los complementos, que son velas, las debilidades alcistas para las ventas, las debilidades bajistas para las compras, y una vela de rango amplio bajista para buscar ventas, o una vela de rango amplio alcista para buscar compras, ¿vale? Entonces, ese es nuestro plan de trading. Ya en el siguiente video vamos a hablar acerca de la gestión monetaria y la gestión psicológica, ¿vale? Que son temas realmente muy, muy importantes, que las dejamos de último no porque sean precisamente lo menos importante, sino por el contrario, porque son los dos ejes transversales sobre los cuales se alimenta nuestra metodología de inversión. Ustedes se van a dar cuenta ahorita que les explique en el siguiente video que nosotros somos lo que no negociamos nosotros para tomar dinero de inversión es la gestión monetaria.
cuando tomamos un trade tenemos que saber siempre en qué momento estamos entrando y en qué momento vamos a salir y cuánto estamos dispuestos a arriesgar, ¿vale?